vivimos en el mundo libre, acá cada quien puede tener su opinión y es libre de tenerla, y ustedes tienen libertad de escribir lo que les dé la gana, incluso mentiras. Bueno, si son calumnias los pueden demandar, yo no los voy a demandar, no se preocupen, síganme calumniando, pero les voy a responder, pues. O sea, no piensen que yo no tengo libertad de expresión, ¿verdad? En El Salvador nunca faltan las voces con tono dramático y lágrimas en los ojos que denuncian la persecución brutal contra la prensa y la desaparición de todas las libertades de expresión y de prensa. Según ellos, el país se hundió bajo una supuesta dictadura que está silenciando a todo aquel que se atreva a criticar al gobierno. Sin embargo, la realidad pinta un cuadro bastante diferente. Muchos de esos periodistas y medios han convertido sus plataformas en trincheras de oposición abierta, donde a menudo la línea entre la información y el activismo político, a veces partidario, se borra por completo. Algunos incluso han cruzado el límite hacia la publicación de notas falsas, manipulaciones y qué decir de los titulares sensacionalistas, todo en nombre de resistir al poder. Pero hace algún tiempo quizá a estos periodistas ya se les ha olvidado, pero en plena cadena nacional, el mismo presidente Bukele les dejó claro a todo el gremio, principalmente El Faro, Factum, entre otros medios bastante críticos, lo que pensaba de todas estas publicaciones y del qué hacer que tenían. Con las cámaras de todos grabando y frente prácticamente a todo el país, el presidente reconoció que estos medios seguían sacando notas llenas de mentiras y distorsiones, pero les anunció, con ironía, sarcasmo, que no los iba a demandar, y eso se ha cumplido, porque según él, esa era precisamente la estrategia de ellos: provocar una demanda para luego poder gritar a los cuatro vientos que eran perseguidos y víctimas de un supuesto ataque a la libertad de prensa. Bukele les dijo que sabía perfectamente que continuarían publicando lo que quisieran, incluso sabiendo que era falso, pero que él simplemente les respondería llamándolos mentirosos cada vez que fuera necesario. Y eso no era una persecución. Enfatizó que eso era desmentirnos nada más. Y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente, y sí lo pueden hacer, porque yo en lo personal no lo voy a demandar por eso, mientan, aunque es calumnia, pues, pero mientan, no hay problema, no quiero que digan que estábamos violando la libertad de prensa, sino que el problema es que luego dicen, nosotros estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos, o porque les decimos mentirosos, y no tenemos libertad de expresión nosotros, no tenemos libertad de decirles mentirosos. O sea, solo ustedes tienen libertad de expresión, y tienen que protegerla, pero internacionalmente, y tienen que venir y llamar a 6 congresistas de los 435 para que protegerlos. ¿Quién les ha cerrado su negocio, o los ha metido a la cárcel, o les ha hecho algo? Y aquella noche quedó expuesta la paradoja. Mientras unos se victimizaban por supuesta censura, el presidente les advirtió en vivo que su juego era precisamente usar cualquier respuesta del gobierno como una supuesta prueba de la represión. Pero con una sonrisa sarcástica frente a las cámaras, Bukele les concedió a los periodistas de El Faro y Factum la libertad absoluta que tanto reclamaban. Poder seguir publicando absolutamente todo, fuese cierto o fuese falso. Y nadie les iba a cerrar el negocio, nadie les iba a censurar. Les dijo claramente que tenían la plena libertad de escribir cualquier cosa que les diera la gana, por más falso o por más tendencioso que fuera, y no los iban a demandar. Lo único que sí aclaró fue una cosa bastante simple: que cuando el gobierno o él mismo les respondiera, cuando los llamara mentirosos y pues desmintiera alguna publicación, no salieran corriendo a victimizarse gritando persecución o ataque a la libertad de prensa. Según él, responderle a algo que considerara una mentira no es una represión. En efecto, no lo es. Simplemente es llamar las cosas por su nombre. Irónicamente, con el paso del tiempo, estos mismos medios no han caído por la mano del gobierno, por su intervención, sino por su propio peso. Cada vez menos rating, menor credibilidad ante la población y anunciantes que poco a poco han ido huyendo de sus páginas, de su agenda. Al final, la supuesta persecución que tanto denunciaban parece haber sido reemplazada por la indiferencia del público salvadoreño. Mientras algunos medios tradicionales, canales de televisión abierta y periódicos impresos se derrumbaron en silencio, la excusa favorita siempre era la misma: persecución del Estado. La realidad, sin embargo, es mucho más humillante, mucho más sencilla. La gente simplemente dejó de verlos, de escucharlos y de leerlos. La gran mayoría de la población, harta de la misma narrativa repetida durante décadas, cambiaron de canal, apagaron la televisión o ya no leyeron lo que antes sí les interesaba. Prefirieron informarse por cualquier otra vía.
Nadie obligó a la gente a apagar el televisor, simplemente perdieron la audiencia por falta de credibilidad y relevancia por su propio peso, por su propio actuar. Lo mismo ocurrió con los medios digitales independientes. Ejemplos más claros: El Faro y Factum. Durante años dependieron fuertemente de generosos fondos de USAID, el mayor cooperante extranjero que financiaba buena parte de sus operaciones. Cuando la nueva administración de los Estados Unidos decidió recortar drásticamente esos programas de cooperación de millones de dólares, el grifo se cerró de golpe. No fue el gobierno salvadoreño quien los hundió, sino la pérdida de ese financiamiento externo que tanto criticaban en público, pero del que tanto dependían en privado. Desde ese momento, en lugar de reconocer su propia decadencia, baja credibilidad, menos lectores y anunciantes que los desecharon por falta de rating, reaccionaron aún más airados, más radicales y obsesionados con buscar culpables externos, porque admitir que el público los abandonó voluntariamente era demasiado doloroso para su narrativa de víctimas heroicas. En aquella muy memorable cadena nacional, Bukele les dijo en la cara lo que pensaba de su supuesto periodismo, incluida la de presuntas negociaciones secretas con las pandillas. Eran totalmente falsas, manipuladas y sin un sustento real. Sin embargo, estos periodistas se creían dueños absolutos de la verdad. Solo ellos tenían el derecho de hablar, solo ellos podían señalar, acusar y condenar sin pruebas, y nadie, absolutamente nadie, tenía permitido contradecirlos o desmentirlos. Y para ellos cualquier respuesta del gobierno era automáticamente censura, ataque a la libertad de prensa. Bukele les resumió con ironía: se sentían intocables, como si tuvieran un monopolio sagrado de la verdad y sobre la libertad de prensa. Según su lógica arbitraria, si el presidente o cualquier ciudadano los llamaba mentirosos, eso ya constituía una violación a sus derechos. Olvidaban convenientemente que la libertad de expresión no es un privilegio exclusivo de periodistas, sino es un derecho de todos, bueno, incluido el presidente. Si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira. Ustedes se van a ir ahorita a su redacción y van a escribir lo que quieran. En el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Con el paso de los años, la realidad se ha encargado de desmentir la narrativa victimista. Hasta la fecha, ningún medio de comunicación ha sido cerrado por el Estado salvadoreño. Cada uno de ellos ha caído por su propia cuenta, principalmente por la falta de financiamiento externo y por haber perdido la confianza y el interés del público. A pesar de las constantes acusaciones de persecución, la presidencia nunca los ha demandado judicialmente. A ninguno de estos medios ni a sus periodistas por sus publicaciones, por más escandalosas que sean o pues falsas, con fuertes titulares tendenciosos. Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad, muchos de ellos optaron por un nuevo guión, más dramático. Se autoproclamaron exiliados políticos y abandonaron el país. Afirmaron con solemnidad que si regresaban serían encarcelados de inmediato. Curiosamente, esta supuesta amenaza de prisión no les impidió entrar y salir del país en docenas de veces durante muchos años, sin que nadie los detuviera cuando ya era el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, el exilio, al parecer, solo era válido cuando les convenía para reforzar un relato de mártires perseguidos. Al final, la gran ironía de todas estas historias es que estos periodistas han publicado exactamente lo que han querido. El Faro, por ejemplo, ha repetido obsesivamente su famoso titular sobre los supuestos pactos con pandillas durante casi 5 años, reciclando una y otra vez, traduciéndolo, enviándolo a premios internacionales y buscando desesperadamente colaboraciones con medios extranjeros para darle un mayor altavoz. Han tenido la total libertad para acusar, distorsionar y señalar sin que el gobierno les cerrara el portal, les bloqueara las cuentas o les pusiera una sola multa. Pero en la era de las redes sociales y el internet, la gente ya no depende de un solo medio para formarse una opinión. Hoy cualquier salvadoreño puede comparar versiones, leer, analizar, ver los hechos, revisar números, sacar sus propias conclusiones. Una realidad que después de tanto ruido, tanta victimización y tanto drama, la mayoría de la población simplemente ha dejado de creerles. Porque al final, cuando tienes libertad absoluta para mentir, el público también tiene la libertad absoluta de responder con comentarios directos, sacar conclusiones y decidir qué creer y qué no creer.
Así, en la actualidad está más que claro. Cada quien se ha ido por su propio deseo y no se ha cerrado ningún medio de comunicación y tampoco se ha demandado a ninguno de ellos por alguna publicación. Pero al final, la conclusión es suya. Opine en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido, los videos y por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.